Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema sobre el pilar de la psicología y vamos a estudiar lo que es la charla interior y la canción psicológica. Ani, bienvenida. Fíjense que este es uno de los temas que tenemos que tener bien memorizado porque lo normal es que tengamos un grave error con estas cuestiones. Entonces, es un tema bien práctico que lo podemos llevar desde un terreno muy sencillo, o sea, practicarlo en el día a día o llevarlo a la meditación autorreflexiva, en donde ya se volvería un estudio muy profundo sobre nuestros traumas, sobre nuestras canciones psicológicas y pues esto se volvería algo muy interesante, en verdad, porque aquí podemos hacer muchos autodescubrimientos. Recordemos que este curso se llama Conocimiento de sí mismo, entonces justo estas dos herramientas nos van a ayudar a conocernos, ¿sale? Solecito, bienvenida. Entonces, bueno, vamos a empezar. Nada más que aquí ya perdí. Aquí estás. Listo. Bueno, pues es importante que nosotros identifiquemos. Ay, ¿qué hice? No, ya se me borró de aquí. Ahora espérenme. Mm, mm, Ok, aquí estás. Hay una disculpa, es que estoy teniendo temas con la presentación y déjenme que la pueda presentar bien. ¿Esta cuál es? A ver, esta tampoco es. Entonces, acá estás. No, tampoco es. Ok. Listo, ya. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el objetivo de que nosotros identifiquemos lo que es la charla interior y la canción psicológica. Pues identificar cuál es la causa causorum, o sea, de dónde vienen estas charlas, de dónde vienen estas canciones, porque cuando identificamos la causa podemos resolver. Esto ya lo habíamos visto, es parte de lo que es la ley de causa y efecto. Entonces pasa lo mismo en las enfermedades, ¿no? Cuando reconocemos la causa, pues la enfermedad nos curamos, ¿no? Nos sanamos. Y bueno, entonces esa va a ser nuestra labor, ver cómo se fundamentan, cómo están compuestas y cuáles son sus consecuencias, cómo vamos a trabajarlas y aprender a solucionar los resentimientos. Entonces, este tema es un mega combo porque también vamos a hablar de lo que es el perdón, ¿sale? De lo que es cómo trabajar todo ese tema, ¿no? Tan complicado, tan complejo que es perdonar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo primero qué es la charla interior. Recordemos que estamos hablando de aspectos psicológicos que están en el interno, sale en nuestra mente. Resulta, no sé, cualquiera de nosotros podría hacer el ejercicio de cerrar sus ojitos y prestar atención a lo que está surgiendo dentro de nosotros, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestro carril de pensamientos, que estamos sintiendo, pero sobre todo enfocarnos en el diálogo interior, en la narrativa que estamos teniendo en nuestro día a día. ¿Sale? ¿Y qué pasa? Que tenemos que identificar de dónde proviene esa charla, porque lo normal es que interiormente nunca estemos en silencio, que siempre estemos con ruido interno. Entonces, uno, no sé si les ha pasado que, bueno, conforme uno va creciendo se vuelve más, ¿cómo se le podría decir?
como más quisquilloso con esas cosas, y es que uno entra a un lugar donde hay mucho ruido y uno se molesta, ¿no? Y dice, oye, es que toda la gente está hablando al mismo tiempo, nadie se escucha, hay mucho ruido. Y, y uno se queja, ¿no? Del ruido externo y no nos damos cuenta del ruido interno, que internamente estamos así, con un ruidajal, un desorden, y ya nos acostumbramos a vivir así, que es lo peor, ¿no? O sea, súper en ese ruido, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a silenciarnos, vamos a ver una calidad de vida mucho mejor, una capacidad de estar más en concentración, más en ese silencio interno, que nos va a permitir conectar con nuestra intuición. Y eso es algo maravilloso. Despejándole el camino a la conciencia va a poder hablar en nosotros. Pero mientras haya tanto ruido de egos, de yoes, pues va a ser muy difícil esta parte. Entonces, ok, ya hemos escuchado, yo creo que en algún momento, meditaciones que nos llevan al vacío iluminador, es decir, que no haya ruido, llegar como a la mente en blanco, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a hacer algo todavía más retador. Vamos a buscar estar en silencio con algo que ya está en la mente y en el día a día, con el carril de sucesos que van pasando en el día a día. Entonces, imagínense lo siguiente. No sé, llego a casa y mi mamá lo primero que dice es contarme algún chisme de una vecina, ¿no? Entonces ya inmediatamente la vecina se mete a mi cabeza y mi mamá sigue hablando y hablando y no importa que ella hable, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que con mi lengua interna yo no toque a la vecina, ¿sale? O sea, yo no voy a hacer conversación de la vecina en mi cabeza, ni afuera, obviamente. Bueno, es que para empezar, si no se gesta adentro, no se gesta afuera. Es así de sencillo, así es la fórmula. Entonces voy a buscar que no haya conversación de eso. Eso es mordernos la lengua interior, porque aquí lo que más importa es cómo nos comportamos en lo invisible con los demás. Porque por fuera podemos aparentar que nos llevamos bien, que yo no hablo mal de nadie, que yo con todo mundo tengo buenos pensamientos y no es cierto. O sea, cuando ya nos revisamos, cuando nos autoobservamos, resulta que sí tenemos conversaciones de todos, conceptos, ideas, pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que empezar a ver esto. Y es que fíjense que la mente es como, pues como ese río, no río, ese lago susceptible a cualquier movimiento. Entonces, uno apenas como esa imagen, ¿no? Que uno avienta una piedra al lago y entonces genera unas ondas. Y así es la mente es muy perceptible a todo lo exterior para generar conversación. Entonces, apenas uno va caminando y ve algo y ya está conversando sobre ello. Que pasó el de la basura tarde y ya uno empieza, ay, siempre se tarda, no, es que el gobierno, es que el otro, que no se pasó una moto rápido y ay, por eso siempre los matan. Y hasta empezamos a tener las mismas conversaciones entre todos, ¿no? O sea, es como lo mismo estamos conversando todos. Entonces, a nivel colectivo, ¿no? Porque finalmente la mente también es energía. Y todo eso no nos damos cuenta, pero es tóxico, o sea, nos daña. Y que muchas de esas conversaciones son la causa de estados inarmónicos en el presente. Es decir, estados de depresión, estados de ansiedad, estados de molestia, de enojo. O sea, antes de enojarme, primero tuve que tener una narrativa, una conversación interna que me llevó a sentir coraje, que se me acelerara el corazón, imaginar cosas. ¿Sí me explico? Antes de ponerme celosa o celoso, primero tuve que haber imaginado algo, crear una conversación para que eso creciera. Y miren, aquí hay algo bien interesante. Los pensamientos vienen del elemento aire, ¿sale? Los pensamientos son aire porque son volátiles y las emociones son fuego. ¿Qué pasa cuando yo tengo una emoción negativa? Digamos, siento celos y empiezan a rodearme pensamientos de ¿y si sí? ¿Y si esto? De duda, de inseguridad, de imaginación, del pasado, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Esos pensamientos son aire para ese fuego y entonces el fuego hacemos un incendio interior.
Y cuando aquietamos esa mente, cuando callamos esa mente, permitimos que la emoción también se aligere. Esto no solo, o sea, esto lo podemos poner en el escenario de cualquier emoción, ¿eh? Tristeza, venganza, envidia, sufrimiento, o sea, cualquier cosa, ¿sale? Entre más pensamientos, más crece la emoción. Y tenemos que aprender a vivir en mi centro, en equilibrio. Entonces, luego, porque ya nos sentimos desbordados, porque no aprendimos a estar en silencio, alimentamos esto y pues bueno, ya nos desbordamos en algo. Bueno, vamos a ir viendo cómo desarmar esta charla interior. ¿Cuál es su fundamento? La autosimpatía. ¿Qué es la autosimpatía? Pues esta imagen bueno, este personaje la representa muy bien, que es el narciso, ¿no? Esta persona que se ama tanto a sí misma que no puede dejar de ver su reflejo, ¿no? Se siente cautiva de sí misma. La autosimpatía pareciera que, o sea, la vemos, no hay que verla por fuera, sino hay que verla por dentro. Quiere decir que nosotros simpatizamos mucho con lo que conversamos internamente, con nuestros propios yoes. Si no simpatizáramos tanto, no conversaríamos tanto con ellos o no permitiría o no les creeríamos, ¿sale? O sea, cuando uno ya está conversando con el yo, por ejemplo, en el ejemplo que les decía de la vecina, ya empiezo a hablar mal de la vecina, empiezo a reírme, a burlarme, a hacer escarnio, pues ya en ese momento estoy autosimpatizándome, hasta uno se empieza a reír solo, ¿no? Como que, ay, o sea, como que te da risa tus propios chistes, pues es tu propia autosimpatía, ¿no? Y esto está alimentado de nuestro propio orgullo. ¿Qué es lo malo de esto? Que cuando alguien no simpatiza con lo que yo pienso, también genera una charla interior. Y es como chispa para generar una enemistad, para generar un rechazo hacia la otra persona. Entonces, por eso aquí decimos, me hirieron la autosimpatía. Cuando, no sé, yo estaba haciendo, a lo mejor estaba contando un chiste que para mí era muy gracioso y alguien no se ríe. Entonces es como, no se rió de mi chiste. O estaba contando una situación triste y la persona en vez de ponerse triste se pone a reírse, ¿no? Contrastes. O a decir, ay, estás exagerando. O sea, ¿eso qué? Eso no es nada, a mí me han pasado cosas peores. Me hirió la autosimpatía. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a charlar interiormente. ¿Quién se cree? ¿Por qué me dice eso? Empiezo a ver fea a la persona, a pensar cosas negativas, a recordar inseguridades que me contó para hacer escarnio de eso. O sea, ¿sí me explico cómo cualquier cosita puede, ¡fum!, activar? Cualquier cosa que no encaje con lo que a mí me simpatiza. Por ejemplo, para mí puede ser adecuado que la gente me trate bien, que sean amables, que me hablen bajito. Y cualquier persona que me hable distinto hiere mi autosimpatía. Entonces, eso me genera hablar mal de la persona. Uy, ¿quién lo educó? Vulgar, no sé, o sea, y empiezo a criticar. Entonces, fíjense, y me gustaría que ustedes, no sé si en los comentarios les gustaría opinar, formas de charlar interiormente. Ya mencionamos algunas. La crítica es una charla interior. Mm, este, los pensamientos. ¿Saben? Hay otra que es súper peligrosa y es la de las suposiciones. Suponer. Que nos surge la duda, ay, ¿por qué no me habrá saludado X persona que me topé en la calle? Y uno empieza, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si dije? ¿Y si hice? Dice Salomón, los miedos y los recuerdos repetitivos. Ujú. Sí, exactamente, como en cuestión a los miedos es algo tan instintivo que se activa tan rápido que ya en un instante estamos imaginando escenarios catastróficos, situaciones que no están pasando. Entonces, ok, ya flotó ese pensamiento negativo, ya no hay que darle poder, ¿sale? O sea, como cuando a mí siempre me ha regañado mucho mi mamá y es algo que le agradezco, el no alimentar las cosas negativas, o sea, que si no tienes dinero no estarlo diciendo, ¿no? O sea, no estar diciendo, ay, es que no tengo, lo otro, no estarte quejando. Ah, la queja es también otra forma de charlar interiormente,
que uno se está queje, sufriendo por algo, por algo. ¿Y qué pasa? Pues estamos alimentando esa realidad, pero en particular nos estamos envenenando primero adentro y después envenenamos al exterior. Entonces, hay que cuidar de nuestro verbo que sale, cosas constructivas o cosas negativas, y detectar que si ya blasfemé, ya dije una cosa muy negativa, pues viene de un lugar enfermo de mi interior. Entonces, tengo que descubrir por qué nació eso, ¿no? Y es que aquí nadie somos perfectos, o sea, es bueno también que de repente pasen esas cosas, porque uno se da cuenta que dices, híjole, si traigo odio, si traigo resentimiento, si traigo cosas negativas, ¿no? He tenido ciertas conversaciones, oigan, como, no sé si han visto esto que a mí me parece como muy curioso, esas personas que mantienen una amistad de años y nunca se han dicho nada negativo, o sea, siempre ha sido como una amistad de confianza, de que yo te he dicho cosas, te he confiado secretos, etcétera, pero de repente un día se pelean y se dicen hasta lo que no, o sea, se dicen cosas horribles y saben dónde lastimarse. Y uno dice, ¿de dónde salió eso? Claro que internamente ya habían pensado esas cosas malas de esa persona, pero no se las decían porque todavía no les serían la autosimpatía. Y ya que se las hirieron, pues entonces ya saco todo eso, ¿no? Todo eso negativo. Entonces, es eso, es aprender a ser amigo, no afuera. Afuera yo puedo fingir que quiero mucho a la persona por dentro, ¿saben? Eso es lo más valioso. Entonces, bueno, espero que estemos hilando, estemos conectando con todos estos ejemplos. Bueno, esta canción, esta charla interior está compuesta de verdades a medias, verdades relacionadas de forma equivocada, porque, digamos, imagínense lo siguiente, estas escenas están muy padres para identificar eso. Una cosa es lo que sucede por fuera, es una realidad, algo que está pasando, un fenómeno. Otra cosa es que al momento de meterse en mi mente y yo generar una charla interior, ya se adultera la situación. Porque entonces, no sé, por ejemplo, esta señora está escuchando un problema de la persona, pero no alcanza a oír bien. Entonces, ahí medio mezcla lo que está oyendo y lo que interpreta su mente, y entonces ya inventa algo, ¿no? O sea, ya es una verdad a medias. Y lo siguiente es lo que imagino en base a lo que yo he vivido, en base a mi propia malicia, y entonces ya se hace un teléfono descompuesto, ¿no? Como no sé si han jugado ese juego. Nunca llega la información, o sea, hasta uno dice, no, que es, o sea, hasta es como, ¿qué tan difícil puede ser que lo que me está diciendo el otro lo repita exactamente igual para que llegue esa información hasta el final de la cola o del mono, de la fila? Y pasa de que nunca llega el mensaje como en un principio se mandó, ¿no? Y dice, qué loco, o sea, ¿cómo estamos tan distraídos e interpretamos tanto la realidad y no estamos viendo la realidad en sí misma, ¿no? Entonces, ahí está el secreto de esto, que cuando nosotros generamos charlas interiores de lo externo, empezamos a distorsionar la realidad. Y un problema o algo que se pudo haber solucionado de forma más objetiva se vuelve algo más complejo, ¿sale? Entonces, bueno, es esa parte. ¿Cuáles son otras de sus consecuencias? Pues que nos está generando pérdida de energía, o sea, estamos todo el tiempo hablando, eso nos desgasta, simpatizamos más con nosotros mismos, crecemos nuestro orgullo, nuestra crítica, sobreestimamos nuestros juicios, o sea, creemos que nuestros juicios son los acertados, los correctos, nos generamos muchos enemigos porque, miren, así nosotros no sepamos lo que los demás piensan exactamente de nosotros, lo sentimos, ¿no? Y esto se le llama telepatía. ¿Por qué? Porque los yoes son de energía, ¿sale? Entonces ellos sí se comunican lo que piensan. ¿Y a quién de nosotros nos gusta que hablen mal de nosotros? ¿A quién dice, no, a mí me encanta que hablen pestes de mí? Pues yo creo que a nadie. Bueno, yo no he conocido a nadie que le guste que hablen así, que le encante que hablen pestes de él.
porque lo normal es que al ego no le gusta que hablen mal de él. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se entera que el otro está hablando mal de él en su interior, ya genera una barrera. Ya algo uno siente que no somos apetecibles, ¿no? Entonces, es esa parte. Por otro lado, pues nos duerme mucho nuestra conciencia y nos genera una confusión interior. Entonces, en el ejemplo de los celos, este ejemplo es muy bueno porque nos permite ver cómo adulteramos la realidad. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, pues, cuando estar en pareja y que uno empieza a ver que la pareja, no sé, ese día se arregla un poquito más, ¿no? Y sale al trabajo ya un poquito más perfumado o arreglado. Y normal, o sea, nosotros lo vemos y, ay, mi amor, qué guapo te ves, adiós, ¿no? O sea, sin ningún problema. Y de repente se mete el diablo en nosotros y nos dice un pensamiento, oye, ¿por qué se arregló tanto hoy? Y empezamos. ¿Y si trae ondas con la compañera de trabajo? Y ella está más bonita que tú, ¿eh? Porque acuérdate que te dijo que le había gustado tal cosa. Y empezamos a alucinar, imaginar, etcétera. Y a suponer, en lugar de a lo mejor observar, ¿no? A ver, no sé, a lo mejor no puse atención y resulta que él tiene una junta importante el día de hoy y ya me lo había dicho, pero no me acordaba. Entonces, vean qué peligrosas son estas charlas interiores, son venenosas. Las charlas interiores generan separaciones, conflictos, peleas entre hermanos horribles, entre familia, entre amistades, o sea, son sumamente peligrosas, la verdad. Entonces, bueno, aquí tenemos un compañero que hace sketch, bueno, sí se llaman sketchers, algo así, y hizo que está muy bueno, miren. Está un señor y dice, ese señor se parece a mi tío Jorge, piensa el joven, ¿no? Hace mucho que no lo veo, desde el año pasado que fuimos de vacaciones a la playa. Qué bueno sería estar en la playa, pero ¿con qué dinero? Este salario no alcanza para nada. Creo que es hora de pedir un aumento y se empieza a enojar. Entonces, en cada uno de esas burbujas de pensamiento le generaron emociones diferentes. Cuando pensó que era su tío Jorge, perdón, pues como sorpresa, ¿no? Cuando pensó en las vacaciones, ilusión. Después, cuando vio que no tenía dinero, decepción. Y al otro momento, enojo y furia, resentimiento con el jefe porque no le alcanza el salario. Entonces, ¿se dan cuenta cómo en un ratitito todo lo que ya brincó en el interior? Y es algo que les digo, o sea, es algo bien imperceptible. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? A cada detallito que vayamos observando le vamos pidiendo muerte para poder volver a conciliar ese silencio interior y estar en esa quietud. Bueno, hasta aquí, bueno, también observar qué le agregamos o qué le quitamos a la realidad, que esto es bastante complejo, porque les digo, ya cuando uno ya enfermó mucho el fenómeno, pues ya es muy difícil irlo quitándole las cosas. Lo mejor es lo siguiente, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando tenemos una duda, en lugar de estar suponiendo qué pudo haber tenido la persona o así, preguntarle, hola Adela, bienvenida. Entonces vamos con la persona, oye, ¿qué tienes? ¿Te molestó algo? ¿Dije algo que no te agradó? Y se acabó. No tenemos más que suponer, ¿sale? Pero entonces ese es el reto. O sea, a mí me ha pasado cosas que me han pasado con mi papá, mi mamá, y de repente les pregunto, oigan, es que esto, ¿por qué yo lo sentí de esta forma? Y me dicen, no, yo jamás lo dije por eso. Y ya uno se quita esas dudas, ¿sale? Pero si le preguntamos a nuestros yoes, vamos a tener, en verdad, serios problemas. Nos van a hacer sufrir mucho. Ese es el problema, que los yoes nos hacen sufrir mucho. Tenemos otros tips aquí para trabajar la charla interior. Aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Y como me decía una maestra, no solamente te pongas en los zapatos, camina un ratito con ellos, ¿no? Como decían, hay muchas formas en las que representan esto varios maestros. En este caso, el maestro Jesús. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como quieres que te traten,
trata. No me gusta que me critiquen, no critico. No me gusta que hagan suposiciones de mí, no hago suposiciones. O sea, así lo aplicamos en cualquier cosa. Y si, por ejemplo, vean cómo a veces la mirada genera muchas charlas interiores en las personas. O sea, ustedes pueden hacer este cáliz en la calle incluso. Bueno, espero no les den una bofetada a los hombres, porque ustedes pueden estar en la calle y quedársele viendo a alguien y inmediatamente empiezan a ver cómo la persona empieza a generar charla, que me está viendo, estoy sucio, qué tengo, esto, el otro, o sea, empieza a generar esa inquietud de que todos de una u otra manera estamos como siempre con esa charla interior, ¿saben? O cuando uno se le queda viendo así a alguien, pero no es porque lo estás viendo, simplemente porque te quedaste pensando en algo y ya la persona interpretó algo, ¿no? De esa situación. Sin embargo, si fuera un poquito más observadora, diría, ay, pues la muchacha anda distraída, ¿no? O sea, no es algo personal. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, no tomarnos las cosas personales. Cada persona está en su propio mundo psicológico, ni siquiera está viendo la realidad, siempre estamos interpretando las cosas. Entonces, ¿qué sentido tiene estarle dando tanta importancia a lo que los demás hagan, ¿no? Entonces, tomando la vida más ligera nos va a dar una mejor calidad de vida en muchos sentidos. Bueno, entonces esta frase ya la había mencionado, lo que verdaderamente cuenta en estos estudios es la manera como los hombres se comportan interna e invisiblemente los unos con los otros. Vámonos a algo más desarrollado que es la canción psicológica. La canción psicológica se forma, es cuando ya una charla interior evolucionó a una canción. Entonces, ya tuvimos tanto la charla en la cabeza que entonces ya se hizo un CD, ¿no? Y en este caso, ustedes vean cuántos géneros de música existen, cuántos tipos de música existen, muchísimos, ¿no? Escuchamos música de romance, de resentimientos, de triunfos, de éxitos, pero finalmente son conversaciones grabadas que las reproducimos para recordar algo. Las canciones psicológicas más peligrosas son las que están apoyadas en el dolor. Cualquiera de las canciones psicológicas que tengamos tienen que ver con el pasado. Por lo tanto, algo que no se ha terminado de comprender. Cuando nosotros comprendemos algo, no tenemos por qué estarlo recuerde y recuerde, ni sintiendo nada, porque simplemente ya no es parte de nuestro presente. Es parte de nuestro presente desde el aprendizaje, desde que, no sé, eso me formó a ser lo que hoy soy, pero ya no es parte de algo que tenga ahí como algo inconcluso, ¿saben? Porque la canción psicológica es justo eso, algo que aún no tiene un fin, o sea, no tiene una conclusión. No, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más desarrollado y tenerle mucho cuidado a las que están sustentadas con el dolor. Y miren, ay, esa de la otra vez. Uno a veces es difícil que identifique lo aburridas que son sus charlas interiores, perdón, sus canciones, pero a veces lo identificamos más en los demás. Lo vemos sobre todo en las personas mayores, que suelen siempre estar platicando lo mismo, ¿no? Entonces se acuerdan, no sé, de cuando el abuelito ganó un trofeo en el fútbol. Y ya sabemos lo que va a contar, siempre cuenta lo mismo, se emociona igual, hace la misma sonrisa, tira el mismo chiste, y ya uno lo escucha y trata de ser paciente y escucharlo, pero es como algo que ya uno llega a un punto en el que dice, "Ah, ya es lo mismo, ya es aburrido, ¿no?" Pasa lo mismo con las canciones psicológicas de dolor. Sale la persona a platicar que cuando el esposo le fue infiel y le hizo y le dijo y no sé qué. Y bueno, les diré que hay personas que cómo saben interpretar sus canciones psicológicas, ¿eh? Qué bárbaras. O sea, yo tengo una tía que es impresionante, o sea, te lleva el dolor que, o sea, y te quedas impactado porque, o sea, parece, yo le digo, oye tía, es que parece que lo viviste ayer. O sea, recuerdas cada detalle, o sea,
cada detalle, cada esto y lo platica y bueno, te lleva, ¿no? A la telenovela. Entonces, y hay personas que no tienen tanto esa, esa habilidad, ¿no? De contar tan emocionantemente las cosas, pero finalmente nos damos cuenta que es algo ya repetitivo, aburridor y que es bueno decir, ya, esto ya pasó, ¿no? O sea, romper esos discos y decir, ahora qué viene nuevo para mí, porque sin darnos cuenta, sí que vamos arrastrando ese pasado, porque no tiene una conclusión, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es su fundamento. A diferencia de la charla interior, este está fundamentado en la autoconsideración. La autoconsideración es lo que considero que está bien o que está mal, o sea, lo que yo considero, pero en este sentido mis yoes consideran, sale mi ego. Entonces aquí yo me victimizo y pienso, yo que soy tan buena persona, yo que nunca le he hecho nada malo a nadie, qué mal me pagaron, acumulo el odio y el resentimiento y entonces esto se vuelve algo muy, muy peligroso para mí porque me duerme terriblemente la conciencia. Y entonces uno cree que desahogándose con los demás va a poder procesar mejor la canción y no es cierto. Por lo menos yo lo he vivido. No sé, uno tiene un problema y esto es bien delicado, sobre todo cuando tenemos pareja. Cuando tenemos pareja no es nada bueno hablar de nuestros problemas en pareja con la familia, porque normalmente la familia siempre se va a poner a nuestro lado, o sea, lo más normal. Entonces nos va a hacer comentarios en base a sus interpretaciones y vivencias personales que pueden envenenarnos y confundirnos más. Entonces el problema se va volviendo cada vez mayor y lejos de encontrarle una solución consciente, nos empieza a perturbar, ¿no? Y empezamos a agregar a más personas. Ay, no, espérense, peor. Empezamos a agregar canciones psicológicas de otras personas a nuestra canción y bueno, ya se hace sí, ¿cómo se le llama? Un playlist de Paquita la del Barrio, que no se lo recomiendo. Un playlist de Juan Gabriel, muy doloroso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo normal es que nosotros busquemos personas que nos escuchen esa canción psicológica y con esas personas sí hacemos amistad. ¿Por qué? Porque son nuestros botes de basura o nos convertimos en botes de basuras de las demás personas. Entonces, llega un punto en el que si uno es el que oye, dice, es que ya no estoy ayudando a la persona. ¿Por qué? Porque la persona sigue en lo mismo, sigue llorando por lo mismo, sigue sufriendo. ¿Y qué caso tiene que yo le esté dedicando mi tiempo y me está chupando mi energía y no sirve de nada, ¿no? O yo mismo darme cuenta, ¿qué sentido tiene que yo esté platicando este problema y al final ni lo resuelvo? O sea, termino sintiéndome igual de mal, confundida, desgastada, agobiada y bueno. ¿Qué pasa? Que esto pues alimenta el odio y aunque no lo creamos, la sed de venganza. Uno cree que no, es vengativo, pero la venganza es una de las cosas más comunes en nuestra psicología y en el ego. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Duerme completamente la conciencia. O sea, eh, es ¿cómo les digo? Sí, o sea, no hay manera en que la conciencia pueda interceder porque estamos como los borrachos, ¿no? Cuando agarran el micrófono en el karaoke y están duro y dale cantando la misma canción y no son capaces de oír otra forma, no podemos ver la situación de una forma diferente. Pérdidas grandes de energía, todos los yo se fortifican. Las canciones de sufrimiento, de resentimiento, digamos que el sufrimiento no se ve como algo tan malo y no nos damos cuenta que son de los yoes más peligrosos que habitan en nuestra mente. Fíjense, por ejemplo, ustedes pueden ver o tratar de observar las personas que hacen cosas muy feas, nacen de un sufrimiento, nacen de un dolor que vivieron, ¿no? Han entrevistado a personas que se han vuelto asesinas seriales, o sea, cosas muy graves,
y les preguntan de su infancia cosas que han vivido y era por un resentimiento a su padre o algo así de ese estilo. Entonces dice uno, ¿cómo el sufrimiento? Entonces ya ves el lado de víctima de la persona, que es algo peligroso. De hecho, hace poco pasó con un podcast de que entrevistaron a un personaje terrible, hizo unas cosas terribles, pero como su infancia fue terrible también, mucha de la gente lo justificó y dijo, no, pero es que el pobrecito, o sea, él fue víctima, por eso hizo lo que hizo. Pero hay que tener mucho cuidado con esa navaja de doble filo, porque también tenemos que saber que si somos víctimas es porque en algún punto fuimos victimarios. Nada es por casualidad. Entonces, ponernos en el pensamiento de, ay, es que soy víctima, entonces por eso soy lo que soy. Aguas, ¿eh? Y así es como nos engañan nuestros egos y así es como nos hacen hacer cosas peores de las que nos hicieron. Entonces hay que tener mucho cuidado a eso. Se supone que hay que marcar la diferencia. Si a mí me trataron mal, pues entonces yo hago lo opuesto. ¿Por qué? Porque me dolió. Me dolió cómo me trataron. Entonces yo no quiero que otro ser humano viva lo que yo sufrí. Pero no es lo normal. Lo normal es repetir el ciclo de dolor. Entonces me lastiman, entonces yo lastimo de la misma manera y peor. Y hasta otra persona, no la que me lastimó, otra persona, porque es el reflejo del dolor, o sea, simplemente. Entonces, espero que me estén agarrando la onda de todo lo que trato de construir, porque en todo este camino de que he estado aquí, me he dado cuenta que en verdad de los yoes más peligrosos que tenemos son los del sufrimiento, porque son muy fáciles de justificar. O sea, uno ve a una persona sufriendo y difícilmente le va a decir, ay, estás así por tu culpa. O sea, no, normalmente caemos en, ay, pobrecito, ¿por qué te pasó esto? Es que tú tan buena persona, no sé qué, y no le estamos ayudando a la persona. Creemos que le ayudamos, pero no es así. A mí me pasó con una amiga que tuvo un tema con un exnovio y yo caí en eso, en decirle, no, amiga, tú eres una chingona, tú puedes, no sé qué. No inventen, o sea, yo estaba alimentando un demonio, mi amiga ya bien loca, o sea, así como hablando horrible de su exnovio. Yo dije, cálmate, o sea, porque también me pongo a pensar, tú no puedes hablar tan mal de una persona que amaste, o sea, que en algún punto esa persona te hizo feliz, sí, no, no está bien, ¿sí me explico? Y que al final uno eligió. Entonces ahí uno es incoherente con uno mismo y ahí no hay conciencia, o sea, la conciencia jamás nos va a polarizar en el odio, ni en el resentimiento, ni en el, es que tú fuiste tan buena persona, eso es el ego, ¿sale? Bueno, este, no se puede subir a ningún nivel de ser, es más, bajamos. Entre más le demos cuerda a la canción psicológica, más densos nos volvemos, no avanzamos, nos estancamos en el pasado y peor aún, atrae desgracias. Entonces, la ley es que aquí hay un súper secreto, o sea, miren, lo digo con tanto sentimiento porque yo lo he vivido, yo he estado estancada en estas canciones psicológicas y gracias a estas herramientas, en verdad, he podido cambiar mi vida en este sentido porque si uno no cambia de actitud, nos empieza a ir como la patada. Entonces uno tiene que aprender los secretos de esta parte. ¿Cómo la trabajo? Miren, es que esto lo voy a dejar como en pausa para darle continuidad al otro, pero vamos a dejarlo de atraer las desgracias, ¿sale? Eso no lo vamos a quedar ahorita. Bueno, solo es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los otros. Es decir, para poder trascenderlas necesito atravesar lo que es el perdón. Pedir leyes superiores para lavar las inferiores. ¿Cuáles son las leyes inferiores? La inferior es la del karma. Me haces, te hago. De la misma manera en que me lastimes, ahora yo te lastimo. ¿Cuál es la ley de la misericordia? Es una más elevada. Es, no te preocupes, saldado. Ya conmigo no más. Aquí se acabó el juego. ¿Por qué? Porque no puede haber, para que haya pelea tiene que haber dos, ¿no? Entonces uno ya se cansa, se retira, entonces queda el otro solo peleando solo, pero ya no está, ya no somos parte de eso, ¿no? Entonces, suena muy fácil, suena muy bonito, pero no está tan fácil. Realmente requiere mucho trabajo. ¿Y esto cómo lo hacemos?
Eh, Está en la oración tan poderosa que es la del Padre Nuestro, el secreto de secretos. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo nos van a perdonar nuestras deudas si nosotros no somos capaces de perdonar a quien nos debe? O sea, es como la ley dice, entonces tú andas muy quejumbrosito de que te hicieron, ¿verdad? Que porque te pegaron aquí. Y tú no recuerdas cuando le diste, no sé, que llevas una lista de 20 golpes, ¿no? Entonces la ley dice, como tú no perdonas, entonces yo no te perdono. Y nos señala y por eso se atraen desgracias. ¿Ya me entienden? Por eso era lo que les decía que teníamos que conectar en esta parte. Entonces, yo me pongo de sufridor con la ley de víctima de, ay, es que a mí me hicieron y la ley dice, sí, mijito. Uno cree tontamente que si uno se pone así, Diosito va a decir, ya, mijito pobrecito, si tú naciste con el título de frágil, a ti nadie te debió de haber tocado, entonces por eso te voy a mandar cosas buenas. No funciona así, en verdad. Es al revés. Es entonces, ya me pasó esto, pues ni modo, lo resuelvo, lo perdono, lo saco de mi memoria, le elimino cualquier resentimiento y de esa manera es como la ley nos premia. Entonces, nos empiezan a suceder ahora otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones, porque lo trabajamos en el interior. Bueno, ¿qué tipo? Ustedes igual también pueden escribirme en el chat. ¿Qué cosas nos generan este tipo de dolores o sentimientos de venganza? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Y aquí, mientras tanto, una frase. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí va. Entonces, tenemos unos padres que no nos gustaron, que no sé, ¿qué tal, Iván? Bienvenido. Tenemos unos padres que no sé, fueron malos papás con nosotros, les tenemos mucho coraje, pero están vivos. Perfecto, pues entonces a resolver el karma que tengamos con ellos, a pedir perdón, a solucionar, a atravesar ese camino porque están vivos, porque tenemos la oportunidad, porque nos tocan los botones. Vamos a las reuniones familiares, no como para lastimarnos, sino para que nos activen esas canciones psicológicas, trabajarlas y que el día de mañana si volvemos a ir, ya no me duele, ¿saben? Porque eso ya no existe dentro de mí, ya atravesé ese dolor y me liberé. Estas liberaciones son tan importantes que nosotros ya vimos temas de vidas pasadas, ¿verdad? De vidas que vamos a tener más vidas, que en siguientes vidas ya no nos topamos a las personas o nos topamos a las almas, pero ya no les traemos el resentimiento, por lo tanto ya no se repite la misma historia. Pero bueno, si no nos vayamos tan al futuro, simplemente en el presente resolvemos. Y esa es nuestra chamba. ¿Para quién es el beneficio? Para uno. Miren, la otra vez, bueno, en presencial les estaba platicando que yo siempre iba a las reuniones familiares con una actitud, pues porque tengo ciertas cuestiones con mi papá y cosas así, y yo iba con una actitud de hipervigilancia, de a ver qué va a decir, qué va a hacer, o sea, como por mis traumas, ¿no? O sea, y hace una reunión pasada dije, no, yo ya no voy a ir así. Yo voy a ir ahora con actitud de servicio. ¿En qué les puedo ayudar? ¿En qué puedo estar? ¿Saben? O sea, como cambié ese aspecto y me puse a pedir muerte a mis malos pensamientos y así. No inventen. Cosa que nunca había hecho. Abracé a mi papá, lo estaba agarrando. O sea, y sentí tan hermoso, o sea, esa satisfacción fue para mí, no me importó ya si él, si lo que haga, o sea, ya no me importó, o sea, yo me sentí bien. Y eso es el regalo que nos damos a nosotros con esos pequeños cambios. Ahora no les estoy diciendo ya perdone por completo, ¿no? Porque pues son muchísimas cosas, ¿no? Pero por lo menos en esas pequeñas transformaciones ya uno vive la vida de una forma diferente.
Y todo eso, aunque no se vea por fuera, la ley no lo revisa. Y entonces nos va aligerando nuestra carga. Y las deudas que tenemos, por consiguiente, también se vuelven cada vez más ligeras y más fáciles de trascender. Entonces, les preguntaba, ¿qué cosas nos provocan dolor? Una traición, una traición, ¿qué otra cosa? Ay, bueno, hay muchas cosas, el rechazo, la infidelidad, no sé, bueno, ahorita se me, como que me quedé en blanco, pero tenemos que identificar, ¿no? ¿Qué cosas nos lastiman? Ahora, hay un ejemplo que me gusta mucho poner porque normalmente nosotros nos acordamos de cuando no la hacen porque es cuando nos duele, pero no nos acordamos cuando la hicimos, porque cuando la hacemos nos causa placer, ¿sale? Entonces es como, ya les he platicado, ¿no? Que a mí se me ha hecho muy curioso cómo hay muchos cantantes que tienen canciones de, no sé, de que les fueron infieles, ¿no? Y dicen tú que me engañaste, que me hiciste, que no sé qué, pero incluso en ese mismo disco tienen una canción donde ellos fueron infieles y platican así, yo te hice y me fui, te engañé y no te diste cuenta y digo, no inventes, o sea, pero cuando se las hicieron a ellos es como el drama, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo somos tan inconscientes de no darnos cuenta de que pues nos pasó lo mismo y nosotros ya lo hicimos? ¿Y qué pasa? Que cuando vemos que nosotros ya lo hicimos, eso nos ayuda a comprender el por qué la otra persona fue como vulnerable a hacer esa situación o que simplemente estamos pagando un karma, ¿no? Y eso también nos quita un poquito ese sentimiento de, ay, pobrecito de mí, yo que soy tan buena persona, o sea, porque pues no, o sea, y al contrario, miren, esto es un poquito algo penoso que nos va a pasar, que cuando uno hace muy bien esta práctica que vamos a ver ahorita, que es cómo eliminar una canción psicológica, uno lejos de querer que le pidan disculpas, va a andar pidiendo perdón. O sea, nos van a hacer un sentimiento de, oh Dios, o sea, o sea, nos vamos a sentir como que reconocer todo lo malo que hicimos, que vamos a decir, no, ¿cuál pídeme perdón? Te pido perdón, yo fui el cabrón o la cabrona, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les explico cómo va esto. Vamos a identificar qué charla interior tenemos. Esa canción, perdón, que normalmente en las reuniones familiares o con amigos siempre mencionamos. No, pues siempre menciono mi divorcio, hasta me presento, ¿no? Como de, ay, hola, es que soy divorciada. O sea, ese tipo de cosas que ya son como tan en automático, uno dice, a ver, ya es momento de cambiar esta manera de presentarme o esta manera de generar amistades, ¿no? Hay gente que les digo, se hace amigos nada más de hablar de sus sufrimientos. Entonces, bueno, llevo esa canción psicológica a la meditación y voy a hacerme estas preguntas. Lo bueno que he sido, es decir, ¿qué defectos estaban detrás de esa supuesta bondad? ¿Cuáles eran mis verdaderos intereses escondidos? ¿En verdad lo hice sin esperar nada a cambio? O sea, ¿fue genuino lo que yo hice por esa persona? ¿O en el fondo había un sentimiento de control? ¿Me enojaba cuando no me obedecían? Sí. Entonces ahí se da uno cuenta que no es tan buena persona. Bueno, ya haciendo este proceso, porque uno iba a escribir muchas cosas, nos vamos a hacer lo siguiente. Lo mal que me han pagado. Ese es el pensamiento central para alimentar la canción. Entonces ahora yo me voy a preguntar, ¿cuándo yo he hecho lo mismo? Y uno a veces dice, no, pero es que yo no se lo hice a esa persona. A ver, ¿y no se lo he hecho a alguien más? O sea, estoy seguro que a nadie se lo he hecho. Y uno ya le escarba y dices, bueno, a lo mejor esa persona no le fue infiel, pero cuando estaba más adolescente, a lo mejor se andaba como con, no sé,
burlándome de tres muchachos o no sé, o sea, como que uno empieza a escarbar y dices, ah, ya. Y eso te ayuda a entender el patrón psicológico que tuvo la otra persona porque tú ya lo hiciste. ¿Sí me explico? Ok, entonces aquí nos preguntamos, ¿cuántas veces y a quiénes le he hecho lo que me hicieron? He pensado en... ok, entonces uno dice, no, es que yo de plano no le he hecho eso a nadie. Ah, bueno, entonces ahora me pregunto, ¿he pensado en hacer lo que me hicieron? Es decir, por ejemplo, no, pues yo nunca he sido infiel, pero nunca he tenido ganas de hacerlo, o sea, pero en verdad escudriñarse. ¿Qué pasaba cuando veía el de las telenovelas todo guapote? No me imaginaba a lo mejor que si lo veía me iba con él, o sea, ¿sí me explico? Entonces ya ahí uno se da cuenta, ah, no, pues sí, más bien no tuve la oportunidad. Como una vez un señor que decía, mm, ay, cómo, es que era muy persuasivo, ese señor era tremendo, y te hacía preguntas que te delataban que no eras tan fiel como pensabas. O sea, tú decías, o sea, dar a entender, pues soy fiel porque pues es lo que tengo, ¿no? Pero en realidad si pudieras estarías con alguien más. Entonces, esas preguntas un poquito maliciosas, a veces es bueno hacérselas al ego para autodescubrirnos. Y la otra pregunta es, ¿por qué actué así? ¿No? Bueno, en este proceso va a ir surgiendo la ley de la misericordia. Entonces, si nos deben, debemos. Si exigimos que se nos pague hasta el último denario, debemos pagar antes el último cuadrante. Colocarnos bajo leyes innecesarias es absurdo. Mejor es ponerse a sí mismo bajo nuevas influencias. Así como juzgamos, seremos juzgados. Y ya para terminar, vamos a hacer este trabajo de saldo o perdón. Si perdonamos, nos perdonarán a nosotros también. Esto es la ley de la misericordia. Esto es algo tan mágico, o sea, que si uno tiene estancamientos económicos, problemas de relaciones de pareja, de amistad, es por este aspecto. Entonces uno se pone a resolver sus canciones psicológicas y la misma ley nos cancela el karma que tengamos. Entonces, uno no debe de estar mal con nadie, ni con sus padres, ni con sus hijos, ni con nadie, pues, o sea, todos debemos de llegar a esos niveles que llegaban los maestros de ser amigos de todo el mundo. Yo sé que es muy difícil y no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero esto nos va a poder ayudar a resolver todos esos problemas, a autoconocernos, a ser espejos de los demás, a resolver esas canciones psicológicas, al autodescubrimiento, y pues eso va a ser muchísimo más gratificante que estar peleados con todo el mundo o generando enemistades, ¿no? Entonces, si no he pagado mis deudas, ¿por qué quiero que los demás las paguen? Como, ay, no, no, a veces es tan descarado que no, se pone uno a cobrarle al amigo, ¿no? Que le debe 300 pesos por unos taquitos de barbacoa y uno le debe 10,000 pesos a Coppel, ¿no? Entonces dices, qué descaro, o sea, pobre amigo, ya regálale esos 300 pesos, ¿no? Tú debes más. Entonces, o sea, son cositas así que ya uno como que ya quitarnos esa carga de querer que, ay, no, a mí sí todo con rectitud y a la ley sí me la quiero jugar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué situaciones debo perdonar y olvidar para que me perdonen mis malas acciones? Identificarlas. ¿Qué acciones debo realizar para cancelar mis deudas kármicas? O sea, identificar cuál es el karma y qué de mi interior, qué canción psicológica lo está generando y alimentando. Vean qué triste que hay personas que ya se les murió el victimario, o sea, ya no existe la persona que tanto daño les hizo y siguen hablando de él. ¿Qué tanto poder le dieron a esa persona para que la siga descolocando, para que la siga haciendo llorar? Y nos morimos con corajes, con resentimiento, sufriendo, pudriéndonos por dentro, cuando pudimos haberlo resuelto en vida, ¿no?
Existen dos tipos de cantantes. Unos que son públicos, es decir, esas personas que es como hacerles cosquillas y nos empiezan a contar todas sus telenovelas. No les es muy difícil. Y otras que son los cantantes solitarios. Estos son más peligrosos. Son las personas, fíjense, una vez un psicólogo le dijo a mi mamá que él no se preocupaba tanto por mí porque yo siempre fui muy comunicativa, o sea, yo cualquier cosa que me pasaba yo la comunicaba. Pero mi hermana a través de la risa y los chistes, ella se evadía y ella siempre se guardaba todo, ¿no? Y el psicólogo le decía a mi hermana, ella es muy peligroso lo que ella hace porque está acumulando muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues esas charlas se quedan en el interior. Eso no permite, ¿cómo decirlo?, sacar ese sentimiento, poderlo ver de una forma diferente al externarlo y pues nos empiezan a envenenar, ¿no? Incluso estos cantantes solitarios, cuando están a solas, están peor acompañados que estando acompañados. ¿Por qué? Porque se quedan con sus charlas interiores y hasta se quieren quitar. Bueno, más bien, en esos momentos de soledad pueden surgir yoes suicidas muy peligrosos que lleven a la persona a la desesperación y a quererse hacer un daño, ¿no? Entonces, hay que identificar esas canciones de melancolía, de soledad, de tristeza, de vacíos, del sentirme abandonado, o sea, esas cosas que como las canciones que escuchamos, o sea, nos generan tanto dolor y melancolía, hay que irlas sacando. No debemos admitir ningún tipo de sentimiento de eso, porque, pues como les digo, es muy peligroso para nosotros. Y bueno, si queremos transformarnos radicalmente, necesitamos sacrificar nuestros propios sufrimientos. Esto es muy profundo. Dice el maestro, los seres humanos podrán sacrificar placeres, deseos, vicios, pero sus sufrimientos no, les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque los quieren mucho, porque les damos mucho valor, porque construimos muchas veces nuestro carácter y a través de nuestros sufrimientos, de lo que hemos vivido, ¿no? Pero eso no es lo que somos. O sea, eso simplemente, a eso le tenemos que sacar la sabiduría, extraerle el aprendizaje. Y de ahí en adelante, como dicen, que cicatrice y ya, o sea, se borre, pero no estarle rascando, porque si no, ¿cuándo? ¿Qué significa? Dice Salomón, ¿qué significa sacrificar en este contexto? Expulsar, o sea, renunciar. Que cuando venga ese sentimiento de quiero ponerme triste, ¿por qué? Porque quiero recordar eso que viví, eso que padecí, porque es que nos genera mucho placer el sufrimiento. Es como les digo, o sea, nos sentimos en el dolor, ¿saben? Y hay yoes muy masoquistas que tenemos que les gusta eso. Entonces, renunciar, no, y eso es lo que me va a dar la verdadera fortaleza y carácter. No, yo ya no, o sea, yo ya no soy este fantasma del dolor, de lo que me pasó, de lo que me hicieron, no, yo renuncio a este sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya identifico a dónde me va a llevar. Y lejos de estar haciendo algo positivo por mí, estoy alimentando una narrativa que no tiene una conclusión, que me hace daño. Es que, como les digo, ni cuenta nos damos de que nos hace daño. Fíjense, uno está tan mal, no sé si les he platicado, que a mí llegó un punto en el que me dio miedo estar bien o que me fuera bien, porque dije, no, es que a través del sufrimiento yo soy fuerte. Entonces, si no sufro, pues entonces ya no va a haber fortaleza en mí. O sea, pensamientos así y, o sea, qué locura, o sea, qué locura porque pues eso no nos permite vivir libres, ¿no? Como una persona que se sana. Imagínense, les pongo este contexto. Una persona que llama la atención a través de sus enfermedades.
Entonces, ahí está la familia, no, es que está enfermita, llévenle caldito de pollo, trátenla así, asado, ¿no? Y ya se sana y la persona, ay, no, ya no me van a hacer caso. Entonces me enfermo, ¿no? O sea, me tengo que enfermar para otra vez llamar la atención. Entonces, sustento mi valía a través del sufrimiento. Es un ejemplo para identificar cualquier tipo de sufrimiento porque todos cargamos los propios y cuando se meten con uno de ellos, aguas, porque somos muy peligrosos, ¿eh? Muy peligrosos. Podemos parecer personas muy buenas, pero aguas con que se metan con nuestros sufrimientos. Entonces, pues es como la historia, ¿no? De las historias de estos personajes, Darth Vader, o sea, todos los personajes que se hacen malos, pues es a través de eso, ¿no? De esas canciones psicológicas que ya después ni mencionan, porque simplemente ya se incrustaron en su personaje. Ya no serían ellos si no fuera a través de esa, pues sí, de esos dolores, ¿no? Entonces, bueno, listo, pues esto fue el tema. No sé si quieran aportar algo, si quieran compartir, adelante, pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat. También una pregunta, no lo sé. La verdad que la plática está muy completa. Creo que sí quedan muchas dudas, pero creo que más bien las tengo que aterrizar. No sé si en su momento caiga el 20. La presentación se va a enviar, ¿verdad? Sí, les voy a enviar la presentación para que tengan como el material. De hecho, también les voy a mandar ciertas frases porque esta conferencia es muy profunda, o sea, a veces son buenos los ejemplos porque a lo mejor nos identificamos con unos, pero con otros no. Entonces, cada quien los tenemos que poner en nuestro contexto, ¿no? Obviamente. Entonces, claro, y conforme hagamos el ejercicio de las preguntas, ahí es cuando les digo que ya uno va a ir, incluso va inventando sus propias preguntas para ir sacándose ese dolor. O sea, la idea es sacarnos el dolor de adentro, porque hay dolores muy viejos, ¿eh? O sea, hay dolores que ya se incrustaron, como les digo, en la personalidad, en el carácter, entonces va a costar trabajo, pero va a valer la pena y tenemos que justamente vivir eso, ¿no? La resolución de eso. Dice Adela, muchas gracias, me incorporé tarde, veré la repetición, me agradó lo poco que alcancé a oír. La presentación, claro que sí. Yo les mando la grabación, digo, ya saben que siempre grabo esto